Rebobinando. Porque entender la mente es el primer paso para transformar la vida. Aquí comienza tu espacio para comprender, sanar y crecer. La psicología al alcance de todos. Un puente entre lo que sentimos y lo que aún no entendemos. Descubre lo que pasa dentro de ti. Y también fuera. Porque cada mente tiene su historia. Y toda historia merece ser escuchada. La mente no descansa. Y nosotros tampoco. ¿Qué hay detrás de nuestras emociones? Hoy lo descubriremos juntos. Rebobinando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy el psicólogo Luis Hernández y pues nuevamente muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy la psicóloga Alicia Mancilla y es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en un programa muy importante. Hola, ¿cómo están? Yo soy la psicóloga Daniela Hernández y, como siempre, encantada de poder compartir esta información con ustedes. Y su servidora, la psicóloga Stephanie Barra, que como siempre, pues encantada de que cada vez se unan más personas a cada uno de nuestros programas. Y pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar acerca del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y que, bueno, como decía hace un momento, pues creo que hay una parte de la población en donde tal vez no se habla mucho acerca de este trastorno y que es justamente en la edad adulta, ¿no? Inclusive ya en una edad un poco más avanzada. Por lo tanto, la intención de este programa es justamente hablar un poco más acerca de esta población, qué es lo que está pasando, porque a veces pudiera pasar desapercibido y no nos damos cuenta de que hay mucha gente que pues, padece de este trastorno y que inclusive a veces se puede normalizar o se puede confundir con algunos síntomas de algún otro diagnóstico. Entonces, bueno, ya dijimos que este diagnóstico se asocia principalmente a la infancia, pero conforme pues el niño o el infante va creciendo, pues también tenemos que dar un acompañamiento ahora al adolescente y después al adulto, ¿no? Y entonces es por ello que pues vamos a hablar un poquito más a profundidad para aquellos que es la primera vez que escuchan este término o que tal vez ya habían escuchado este término, pero no había quedado como lo suficientemente claro en qué consiste, ¿no? Cómo afecta tal vez los diferentes contextos de la persona. Y bien, pues empezamos. El TDA es un trastorno neuroconductual crónico. Y bien, como lo mencionábamos, justamente estamos hablando de su visibilización en la adultez, ya que este es un trastorno que no desaparece con la edad, sino evoluciona y se transforma. Mientras, por ejemplo, en la infancia lo podremos encontrar justamente con esta característica de la hiperactividad motora, que es muy evidente, pues en adultos suele presentarse más, de forma pues más interna y silenciosa, expresándose, por ejemplo, en cosas como dificultad para concentrarse o priorizar ciertas tareas, la desorganización constante y olvidos frecuentes, estos problemas para gestionar el tiempo y cumplir pues ciertos propósitos, esta inquietud interna que, bueno, es una mente que realmente nunca se apaga. También la impulsividad, tanto en lo emocional como en lo económico e interpersonal, esta sensación de estar pues siempre como desbordados por lo simple o de tener mucho en la cabeza y nada bajo control. Entonces, esta sintomatología no es producto de pereza o de irresponsabilidad, es el resultado de una forma distinta de procesar el mundo. Bien, ahora para darle un poquito más de seriedad, de contexto, de por qué este trastorno es tan importante, me gustaría hablar un poquito sobre los números, sobre las estadísticas, ¿no?, que hay detrás de ese trastorno. Si nos ponemos a pensar un poquito, y estoy seguro que muchas veces lo hemos escuchado, el TDA es mayormente diagnosticado en la infancia, en niños, pero la realidad es que ya como bien comentaban mis colegas, el TDA es un trastorno que evoluciona en la edad adulta si no se atiende o se intenta enmendar a tiempo. Si nos vamos específicamente a los porcentajes, se estima que entre un 30 y un 70% de los niños que son diagnosticados con TDA o TDAH continúan y ese trastorno persiste en la edad adulta, dando pues un tono un poquito más serio cuando hablamos de un déficit de atención en la adultez. De hecho, aquí en México se calcula que entre el 2 y el 5% de la población adulta presenta síntomas significativos para diagnosticarse el trastorno, lo cual pues nos lleva a hablar un poquito de la seriedad en el adulto, ¿no?, que muchas veces no se le da la importancia que debería. De hecho, es muy interesante porque el TDA es un trastorno que no se diagnostica, o más bien no se le da la continuidad que se le debería de dar.
En adultos es muy complicado que alguien voltee a ver y diga, esta persona posiblemente tenga TDAH, y más si nos vayamos a cuestiones como, es que no presta atención, es que no descansó bien, es que está muy estresado, y nos vamos por otros lados ignorando que posiblemente sea un trastorno. De hecho, nuevamente yéndonos a las cifras, en el 2023, 1.600.000 niños fueron diagnosticados con TDAH. Desafortunadamente, solo el 8% fueron atendidos. El otro 92% continuó. Posiblemente algunos de ellos pues superaron este desafío, pero estoy seguro que muchos otros lo continuaron en la adultez. Y fíjate, aquí voy a hacer como un paréntesis. Qué importante el diagnóstico de esta patología, porque muchas veces ha llegado que por un mal tratamiento, que inclusive ya está diagnosticado, está medicado, pero fue mal diagnosticado y mal medicado, podemos generar una sintomatología diferente, como por ejemplo la depresión, donde a veces pensamos que estamos tratando a nuestro paciente, a nuestro cliente justamente por depresión, cuando en realidad cuando vamos haciendo la entrevista, vamos hablando un poco más del contexto y nos damos cuenta que tiene este antecedente importantísimo y que solamente la depresión en realidad es un síntoma de, repito, un trastorno de déficit mal diagnosticado o mal medicado. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado acerca de ciertos síntomas que ya se estarán platicando a lo largo del programa, porque aunque a lo mejor decimos, el 2%, el 5%, diagnosticados, ¿verdad? Entonces pues a lo mejor pudiéramos duplicar las cifras de personas que no están diagnosticados, que ni siquiera reconocen como los síntomas, y como lo dije hace un momento, lo normalizamos y creemos, son aquellos niños que anteriormente decían los niños problema, Sí. los que no lograban quedarse quietos, los que terminaban muy rápido las actividades y se la pasaban molestando como a otros niños o interrumpiéndolos, o eran chicos muy buenos en determinadas áreas académicas, y entonces los dejamos crecer con un mal concepto, y entonces ahora nos topamos que tenemos que lidiar con adultos que nunca fueron diagnosticados o mal diagnosticados y que se pudieron haber prevenido como algunas secuelas o consecuencias de este trastorno. Bueno, y ahora pasando a cuáles son los estigmas a los que se enfrentan las personas que tienen TDAH. Bueno, uno, y creo que es lo que hemos estado hablando desde el inicio, es que el TDAH solo se presenta en niños y en adultos no. Se tiene mucho esta creencia porque las personas creen que el TDAH pues desaparece después de que se termina la infancia, y en los adultos eso ya no es posible que se presente. Sin embargo, esto minimiza la lucha que los adultos que lo padecen presentan día con día. Lo que igual nos lleva al siguiente estigma de que se cree que es una excusa para la irresponsabilidad y para la desorganización en la edad adulta. Pues se tiene esta creencia de que ellos son desorganizados, irresponsables e impuntuales, lo que se dice sin reconocer pues la base neurobiológica que esto tiene. También se tiene un estigma en el ámbito laboral. Quien padece el TDAH tiene miedo como a revelar su diagnóstico, precisamente por miedo a que no se le tome en cuenta en trabajos, de que pierda oportunidades por esto, por precisamente esta creencia que se tiene de que son irresponsables y desorganizados e impuntuales. Y lo que nos lleva al siguiente estigma, que es la estigmatización interna, el autoestigma que el adulto con TDAH tiene sobre sí mismo. Pues cree que es su culpa, no se siente capaz de hacer las cosas, cree que este diagnóstico lo va a limitar, y esto pues va a afectar en su autoestima. Muy bien. Ahora vamos con una parte muy importante, que es en este caso el redefinir el TDA. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver desde la neurodiversidad, que se va a explicar más adelante, pero justamente actualmente, lo menciono, se quiere cambiar a esa idea de que es un trastorno a realmente que es una diferencia funcional del ser humano. ¿Por qué? Pues bueno, durante muchos años el TDA obviamente sabemos que se ha entendido desde un modelo médico-clínico que está enfocado más como a que es una falta o una falla en comparación al estándar normativo de una persona. Sin embargo, en el enfoque de la neurodiversidad está planteado originalmente por la doctora Judy Sinclair y profundizado por autores como Thomas Armstrong, y proponen este cambio de paradigma en donde prácticamente no se va a ver como una disfunción, sino como una variación neurológica que es válida dentro de nuestra diversidad humana,
y no todos los cerebros funcionan igual, ¿no? Hay que tener eso muy en cuenta siempre, y eso no significa que uno esté mal, sino que simplemente somos diferentes. Y creo que tal vez el término de neurodiversidad pueda resultar un tanto nuevo para muchos de nosotros, en donde vamos a ponerlo en palabras simples, es como el reconocimiento de la diversidad en cuestión del funcionamiento cognitivo, es decir, que no todas las personas procesamos la información de la misma manera y tampoco con la misma velocidad. Y también puede ser que, de acuerdo a al neurodesarrollo, cosas que teóricamente están definidas que deberíamos de desarrollar, no necesariamente tiene que ser en la etapa plasmada. Es decir, que posiblemente si de la edad entre los 0 y los 2 años debí de haber desarrollado determinado nivel de conciencia o determinadas facultades cognitivas, es posible que no las alcance a desarrollar, pero eso no te limita, no es limitativo a poderlas desarrollar en una etapa del desarrollo posterior. Entonces, algunas de las patologías que pudieran entrar dentro de esta categoría, pues pudiera ser la dislexia, pudiera ser el síndrome de Tourette, pudiera ser, bueno, el mismo trastorno de déficit de atención, entre muchas otras que inclusive en programas anteriores, cuando tuvimos de invitados a Munesi, se estuvo hablando acerca de algunas como diagnósticos del neurodesarrollo, ¿no? Y que creo que entra muy bien en estos conceptos de la neurodiversidad. Ahora, a veces subestimamos como la capacidad que tiene el adulto con respecto al desarrollo de algunas características mismas del diagnóstico, y como lo dijo hace rato la psicóloga Alicia, puede resultar un tanto, ¿cómo decirlo? Tal vez se puede visualizar de manera negativa, pero también tiene como estos contextos o estos tintes positivos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues una persona adulta con esta patología pues también puede tener ciertas habilidades hiperdesarrolladas que tal vez una persona que no tiene este diagnóstico pues no pudiéramos como tener, ¿no? Pensamientos creativos, habilidades mucho más rápidas, una velocidad diferente para procesar la información, inclusive pues una alta capacidad para poder responder ante situaciones críticas de urgencia o de emergencia que tal vez una persona común y corriente pues no las tendría. Sí, en efecto hay como algunos síntomas que son como muy notorios. Por ejemplo, cuando de momento las personas se pierden, así como que la mirada de momento pareciera que están como pensativos, pero en realidad estamos hablando de un hiperfoco, ¿no? En donde pues su pensamiento, su creatividad, el proceso de la información pues está centrada en un solo aspecto y que tal vez pues no es algo tan común que podemos visualizar con otras personas. Pero eso no habla de que hay algo que no esté funcionando de forma correcta, sino más bien funciona de forma diferente, ¿no? A eso nos referimos también con la diversidad que existe en los modelos de proceso cognitivo. Bien, ahora, ¿por qué es importante cambiar la mirada del TDAH? Ya bien comentábamos hace unos momentos, la realidad es que en el adulto es un poquito más complicado hablar sobre esta condición, sobre esta parte diferente en nosotros, porque de repente podemos escuchar comentarios en cuanto a que no vas a poder, de repente podemos enfrentar el rechazo, ya sea laboral, familiar, vaya, en diferentes contextos. Entonces, este tipo de diferencias, este tipo de comentarios nos pueden traer consecuencias, sobre todo para las personas que son adultas y presentan esta condición, ¿no? El primero de ellos es la baja autoestima. Después de comentarios como es que no prestas atención, es que no estás aquí, es que tu rendimiento no es tan bueno, pues de repente podemos empezar a ver a personas que les cuesta trabajo volver a intentarlo, ¿no? Es que a lo mejor no funcionó bien, es que algo anda mal conmigo, es que a lo mejor no soy suficiente, ¿no? Entonces ese tipo de comentarios pues causan justo esto, lo de la baja autoestima. Devenido de esto también la ansiedad, digo, de repente a lo mejor podemos tener a personas que saben que no están prestando atención, saben que se les van las cosas y de repente esto mismo les puede traer ansiedad, a lo mejor como síntoma, a lo mejor ya como un trastorno bien establecido en el que pues de repente prestarnos mucho al hecho de estar como sin prestar atención o que nos demos cuenta de en lo que estamos fallando, pues nos puede traer esta como sensación de ansiedad y de falta de control, ¿no? De igual forma, pues podemos tener la vergüenza. De repente, a lo mejor nos podemos ver con personas que a la falta de atención y cuando se les llama la atención nuevamente para que pues presten un poquito más de atención sobre el tema, pues les puede causar un poco de incomodidad y de vergüenza.
Finalmente, la dificultad para pedir ayuda, ya lo comentábamos hace un momento, son personas que les va a costar trabajo decir que tienen ese trastorno y que les representa una dificultad, a lo mejor ya sea por vergüenza, porque les puede generar ansiedad, porque les puede generar un sinfín de cosas. Exacto, y por el contrario, cuando se comprende el TDAH desde la neurodiversidad, se logra que estas personas cultiven esta autoaceptación y autocompasión, y al igual que fortalecer sus fortalezas, sus habilidades, como lo mencionó la psicóloga anteriormente, estas personas pueden llegar a desarrollar habilidades que nosotros como quienes no tenemos este diagnóstico no tenemos. Pueden encontrar estrategias también para poner en práctica estas habilidades, ver en qué se pueden desenvolver mejor y en entornos más inclusivos y entornos más realistas, porque cada mente funciona de diferente manera, que esto es lo que viene abarcando la neurodiversidad. El problema no es cómo funciona tu mente, sino que muchas veces el mundo no está preparado para ello. Ok, entonces dentro de este marco de la redefinición de este trastorno, pues ¿qué sí podemos hacer? Desde generar espacios donde haya mucho mayor apertura, donde haya tal vez como un planteamiento de estrategias diferentes para quienes piensan de una manera diferente, también como la celebración de aquellos como logros que puedan tener estas personas, sin quitar como o sin aminorar pues como aquellas áreas de oportunidad en donde pues definitivamente habrá que reforzar o adquirir otro tipo de habilidades, sin perder de vista que son perfectamente capaces para poder llevar cualquier actividad que se le pueda asignar. Aperturar muchos más espacios en la parte laboral, en la parte académica, el poder entender un poco más o prepararnos un poco más, aquellos que no tenemos como algún tipo de padecimiento diagnosticado, porque eso no nos exenta que no lo tengamos, ¿no? Digo, de algún tipo de diagnóstico, que podamos ser un poco más abiertos a las diferentes posibilidades de cómo se pueden ejecutar determinadas tareas y que no necesariamente tienen que ser como nosotros lo haríamos normalmente. Entonces creo que esa es una manera de que podamos también como, ¿cómo decirlo?, dignificar más como el contexto de una persona que pueda tener, repito, cualquier diagnóstico, no nada más trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, y que podamos estar más abiertos a síntomas o signos. Digo, tampoco es como que ya nos autodiagnostiquemos y nos alarmemos porque, yo tengo eso, ¿no? O a mí me cuesta como focalizar, o tengo demasiado foco en algo. No, en realidad no funciona de esa manera. Siempre hacemos hincapié como acérquense a personas del área de la salud mental, si a lo mejor hay como alguna duda, digo, si a lo mejor hay como algo que me esté indicando que tal vez la manera en cómo pienso las cosas, cómo las ejecuto, cómo las proceso, pudieran ser un tanto diferente a lo que yo observo en mi contexto. Entonces, bueno, pues vamos a ir cerrando este tema que creo que ha sido demasiado puntual, muy enfocado como en la parte de cómo lo vive la gente adulta. Entonces, no sé si quieran agregar como algo más, psicólogos, antes de dar como el cierre. Pues simplemente el entenderlo es vivir sin culpa y pues con más posibilidades. Ok. Hay que entender que puede llegar a ser un poco complicado, ¿no? Estar en un ambiente donde el mundo no entiende completamente cuál es la diferencia que una persona con TDAH puede tener. Entonces, de repente, pues empezar a tener paciencia. Si yo conozco a alguien que padece o tiene TDAH, empezar a mirarlo con una mirada un poquito más comprensiva, entender que no es que no quiera poner atención, es que su condición, pues, de repente se lo limita, ¿no? Entonces, pues eso. Perfecto. Y bueno, al igual que como cualquier persona con o sin diagnóstico, quienes padecen el TDA pueden tener fortalezas que pueden poner en práctica en diferentes ámbitos, así como inclusive nosotros que no tenemos este diagnóstico, al psicólogo Luis se le puede dar mejor otra cosa que a mí o viceversa. Entonces, y el TDA pues no es una limitante, sino hay que saber en qué poder usar nuestras fortalezas. Por supuesto, como totalmente un desafío. Muy bien, agradecemos a todos que se hayan conectado en este nuevo programa. También agradecer a nuestra red de partners. Espero que no se me vaya ninguno. Voy a intentar ejercer la parte de la memoria. Combate Rural Pachuca, Panteras de Plata, ITLA, la Policía Industrial Bancaria, Doctor, Mental Health,
no, Dental Health, estoy con el nombre, Nutrición Consciente, La Salle, que estamos muy contentos porque ya somos parte de esta red de colaboración mutua, Bicis Mi Bisutería, Temazcal Teotl y... el Centro Cultural Europeo. Y también recordarles que estamos en Spotify, en nuestro podcast, Rebobinando, así como también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, psicólogos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.